Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, Yo no nací en la Huasteca. Canción de Blen Macari de su disco LP, un producto de los 60s, de 1981. Respecto a esta pieza, el propio Blen Macari dice lo siguiente: yo toqué música irlandesa e inglesa. Luego empecé a hacer mis canciones y un día, con esto de que te quieren etiquetar y meterte a la fuerza en un contexto mexicano, yo dije, yo no nací en la Huasteca ni en Tierra Caliente. Una manera de decir que hay otra forma de expresarte en la cultura. En todo caso, agrega Macari, me identifiqué rápidamente con el paisaje de los jóvenes rupestres, mestizos sin sello, sin rumbo, que buscaban una expresión más honesta, más consecuente con la vivencia de una gran ciudad donde la imaginación y lo contestatario afloraban. En este infográfico, de fondo oímos Calzada Danzantes, de Blen Macari de su disco Altiplano, de 1992. Para el oído humano, de algún modo la música es un vínculo entre lo cósmico y lo terrestre. Un oído atento percibe con toda nitidez la sonoridad, es decir, ritmo, armonía, proporción, equilibrio, pero también sentido y significado. Cuando lo lejano se enlaza con lo cercano, cuando lo arcaico y lo rupestre se fusionan de la misma manera que cuando el ojo despierto percibe la claridad de la luz exacta y la deja entrar al corazón para ver a través de ella el esplendor del universo y la bondad, belleza y verdad de las almas. Algo simple y único. La música es primera, primigenia, primordial, sin fronteras ni etiquetas o sellos de nacionalidad. Para Blen Macari, si acaso hay un rasgo distintivo de su prolífera, larga y diversa producción musical, es la creatividad y la calidad, sin apartarse nunca de la reflexión crítica y hospitalidad, pero también sin que jamás deje de ser una propuesta que unifique, beneficie y sea generosa. O sea, la gratuidad como esencia, ni más ni menos que como se concibe el horizonte de lo rupestre, al ser este un humanismo. Lo rupestre, cuenta Blen Macari, es un movimiento importante porque marca una manera de expresarse diferente de gente que no concuerda con lo establecido, lo institucional. Prosigue Macari. Fue algo necesario porque cuando empezamos este movimiento, los espacios estaban muy cerrados a expresiones que no tuvieran línea. Blen Macari se autodefine como músico antes que escritor. Macari, a decir de Raúl Silva en Rupestre el Cancionero, disfrutó como todos los de su generación de la música de los Beatles o Simon Garfunkel, pero también, antes de atender a las líricas, su oído ya estaba viajando en el avión de la melodía, la armonía, los encantos secretos de la música y las sonoridades. Según esto, entonces, hasta se podría decir que los sueños de Blen Macari eran geografías, orografías e hidrografías sonoras, posteriormente ejecutadas en la guitarra y en los sintetizadores.
Raúl Silva comenta que Glenn McCarthy participó activamente en los movimientos definitorios de la canción popular dentro de la izquierda musical mexicana de los años 70 y 80. Por ejemplo, en el CEFOL, Centro de Estudios sobre el Folclore, la LINAR, Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, o el Comité de la Nueva Canción. Pertenece a ese sector incómodo, por indócil, de la izquierda musical, que era la más libre y crítica en términos ideológicos, musicalmente la más experimental y alternativa. McCarthy, desde sus inicios hasta la fecha, siempre ha estado en búsqueda y fusionando horizontes musicales y por supuesto culturales. Desde la música irlandesa y árabe hasta el son jarocho, el barroco clásico con los ritmos de la Huasteca, pero también se da tiempo para escuchar algo de John Lennon o de Rafael Catana y demás rupestres. Glenn McCarthy narra que cuando trabajaba con la lírica lo hacía con textos de Calderón de la Barca, Jorge Manrique, Bertolt Brecht y con Fernando Pessoa. Ha escrito, asimismo, música coral, que también lleva textos en latín o en portugués, pero en general, según él, en lo que hace, más bien hay un interés musical que lírico o literario. En definitiva, para Glenn McCarthy, tal vez las vías más propias con las que cuenta el hombre para realizar la unidad de lo finito con lo infinito sean la música, la poesía y la canción, sobre todo cuando los esfuerzos se orientan hacia el restablecimiento de la convivencia y la comunicación, más allá de todo interés de apropiación, es decir, de control y dominio sobre la naturaleza y obviamente sobre las personas. Afortunadamente, dentro de los autores y músicos rupestres, que son tan diversos, asimétricos y asistemáticos, algo parecido, guardando la proporción correspondiente, a los integrantes de la Escuela de Frankfurt, que crearon lo que denominaron como teoría crítica, una mezcla entre el marxismo y el freudismo, el judaísmo y sobre todo su postura antifascista. Supieron enriquecer a la filosofía con la literatura, la historia y las artes. De manera semejante, los rupestres, unos más, otros menos, hay quienes no olvidan que se puede fusionar los sonidos con las alegrías y sufrimientos de una sociedad urbana, la tradición folclórica de los pueblos originarios con las fuerzas de la naturaleza, aún con el viento solar, con los olores de la Huasteca y los colores de la tierra caliente, como es el caso particular de Glenn McCarthy. Para Glenn McCarthy, si algún papel específico juega la música, es la de desterrar el miedo, la sed, el hambre, el sufrimiento y el dolor de la vida humana. Oigamos, Yo no nací en la Huasteca. La imagen es un fragmento del programa televisivo Flores de Asfalto, pocos meses antes del terremoto de septiembre de 1985. El director era Alejandro Gamboa. De hecho, de este fallido programa solo hubo 7 emisiones. Ahí aparecieron Cecilia Toussaint, Rodrigo González, entre otros músicos del rock mexicano.
nací en la Huasteca, no en tierra caliente, para bien, para mal, nací en esta ciudad. Sureño de esta ciudad, producto vitliano, ese fue mi folclor, haber nacido sin sello. A veces pienso que es gracia ser mestizo sin rumbo, por la tarde es desgracia haber nacido sin sello. Ya me cansé de explicarlo, de sentirme culpable. No me critiques mi forma, quisiera hacerlo mejor, comprender más las cosas, cantar la razón, quisiera amarte mejor. Yo no nací en la Huasteca, no en tierra caliente, para bien, para mal, nací en esta ciudad, ciudad, ciudad. Desde el origen mismo, el tono de la poesía y la canción no pueden ser sino arcaico, o sea, primigenio, primordial, original, fundamental, como la esencia de la propia naturaleza que se entrega al hombre en el sonido del viento, del agua, del fuego, de la tierra, o en el canto de las aves y mamíferos, o en la música de las órbitas de los planetas. Eblén Macari ha compuesto música para videos, documentales, largometrajes, series televisivas, planetarios y museos. Su incansable caminar por las ciudades del mundo ha dejado resonancias en festivales, encuentros y eventos universitarios. De los rupestres es el más viajado. Los paisajes, las geografías, orografías e hidrologías, por no decir el ser mismo, se pone al alcance de la comprensión auditiva humana. El alma del mundo es musical. Ahí toda la vida vibra, no timbra, como es el caso de nuestro tiempo en los celulares, con lo cual nos habituamos cada vez más a oír el mar, los pájaros, las hojas de los árboles caer, al igual que el agua de la cascada, cuantas veces queramos o se nos antoje, en la aplicación musical que tenemos contratada y a la que hay que ingresar con una contraseña en el celular. En términos arcaicos, la naturaleza se le entrega al hombre, sin contraseña alguna, como se entregan los amores sinceros y auténticos, esto es, libres y desinteresados. En el tiempo computacional e informacional en el que nos hemos empeñado en existir contemporáneamente,
Lo que no entendemos es que desnaturalizamos los fenómenos y nos convertimos entonces en meros imitadores de pájaros y de abejas, de perros y de bueyes. Dejamos de crear a la vez que nos alejamos de la naturaleza. Por eso es que escuchar la música de Blen Makari es como dejarse llevar por la curiosidad poética, podríamos decir también etnomusicológica de la mirada, para recorrer su mundo sonoro, como él mismo lo dice, de armonías de muy diversas latitudes, que entretejidas por el artista comparten un mismo lenguaje, uno que igual comprenderemos nosotros que un inglés o un japonés. Decía el Rodrigo, mexicano, europeo o marciano. Cuando la sociedad y los individuos se encuentran sin saber para dónde jalar, esto es, sin rumbo, aparece entonces la canción rupestre, y lo que ofrece espontáneamente es un retorno a la gratuidad y desinterés de la vida. Que tal vez haya que entender esto como la idea de que al quedar indefensos hay que aceptar la plenitud y profundidad que nuestra vulnerabilidad nos puede ofrecer. En nuestra actualidad, con todo y lo tecnológica que es la existencia, a lo arcaico se ingresa desde lo rupestre, es decir, desde aquella postura de pensamiento abierto y desde una actitud crítica y alejamiento de las formas de poder. Y claro, el apartarse de la búsqueda de fama, riquezas y honores como metas únicas de la vida. Desde lo marginal, los éxitos son más auténticos. Lo arcaico aquí es todo lo que es común a las culturas en su intención de reconectar con lo fundamental de la existencia y lo primigenio de cualquier cultura o civilización, que en otras palabras es la reconciliación con la verdad, la bondad y la belleza en el mundo, o con todas aquellas naturalezas simples y sencillas, tanto como generar un programa cultural en la cual la calle, sus saberes y las personas sean el corazón de la fiesta del espíritu, como originalmente nació el Festival Cervantino, del pueblo para el pueblo. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Ten presente que con la música, como por ejemplo la de Blen Makari, puedes recorrer geografías, paisajes, costas, horizontes cercanos y lejanos, exteriores e interiores de tu mundo y de tu conciencia, de tu cuerpo y de tu alma. Entrar en la sincera mirada de las demás personas y permitir que ellas se hospeden en la tuya. Aquí no requieres dispositivo digital alguno.